a los mensajes de la llamada. Ahorita les explico para qué. Eso es. Bien, creo que somos 10 personas, nos dio 9 personas, está bien. Bien, ¿cómo va a ser la hermenéutica a partir de esta clase? Pues voy a ver si es que la siguiente semana todavía no tiene fecha de examen, ¿no? Eso es lo bacano. Entonces, todavía no sé cómo decirle, tipo, cuándo darles una clase extra, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, Brandon les proporcionó bastante material, ¿no? Bastante material del que puedas repasar. Eh, no exagero cuando digo que, por ejemplo, yo voy a probar la segunda parte de hidrología más que todo basándome en el canal de Brandon, por ejemplo, porque ahí estaba todo bien explicado, era bastante práctico todo lo que se veía, ¿no? Entonces, de pasando de ahí logré comprender varias cosas y vi que subió bastante contenido nuevo, nuevos videos. Hay bastantes ejercicios de tránsito de avenidas, entonces está súper interesante, ¿no? Entonces, igual de ahí pueden irse pasando si es que tienen dudas, preguntas. Básicamente su examen va a ser como la práctica, espero que le estén trabajando, eh, porque ya saben, el día del examen segundo parcial, además de más recordarles, va a ser la entrega de sus prácticas, ¿no? Pues más que todo eso era para que se pasen, estudien y también para ayudarles un poco con esto de los 10 puntitos, ¿no? Y eso, muchachos. Eh, con Brandon van a terminar de ver todo lo que es el tema de el hidrograma unitario y el hidrograma patrón. Todo eso lo van a ver. eh, Creo que quería pasar hoy día con ustedes una clase, ¿no? Si es que a ver si tiene tiempo, yo les sugiero que si es que tienen alguna duda, pero no estoy seguro si les digo una tarea, solo son ejercicios, le pidan a Brandon que despeje sus dudas, ¿no? También, tal vez solo directamente al interno, porque también estoy viendo que el Inge esta vez sí les explicó bastante bien este temita, ¿no? Cuando yo era estudiante creo que solo nos dejó una introducción y listo, ahí quedó. Entonces, conmigo, lo que quiero hacer el día de hoy es esto de los modelos de evapotranspiración. Eh, Así comentarles que creo que nunca he visto que entre un examen como tal este modelo, porque necesariamente necesitas un programita como el Excel para optimizar las funciones que te da, para que tu modelo, por ejemplo, sea coherente, sea el más apegado a la realidad, ¿no? Entonces es muy difícil que entres el examen, pero igual todos los que están presentes son más poquitos hoy, ¿no? Somos 10 personas. Yo entiendo, imagino que están en temporada ya de exámenes toditos, ¿no? Inclusive yo estoy en temporada de exámenes, por eso también la siguiente semana como que voy a desaparecer un poco debido a esas cuestiones, exámenes, proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es todos los que están presentes en este momento, creo que son y alguien más, Soledad Tiglia, eh, por asistir a esta clase, todos que van a mandar aquí un puntito. Si es que alguien ha entrado ahorita, envíen un puntito al chat de las llamadas, lo voy a copiar y lo voy a guardar en un Word. A todos los que han venido les voy a pasar un documento, un Excel que ya está básicamente programado. Y si no me equivoco, son los mismos valores que me dieron a mí, igual que era estudiante, que la práctica que les habían dado a ustedes, ¿no? No los revisé totalmente, la verdad, pero creo que son similares, súper similares. De qué documento les estoy hablando ahorita, les voy a presentar. Es este de acá. Pantalla completa. Emitir, sí. Me dicen si se puede ver. Se ve, ¿no? Sí se ve, Ori. Ya, entonces les hablaba de este documento. A todos los que han asistido a esta clasecita, pues me envían un mensaje de WhatsApp. Yo voy a revisar con las listas y pues les paso este documento.
Obviamente les voy a explicar el día de hoy cómo es que funciona. Lo que sí podría entrar, por ejemplo, este temita sería la parte conceptual. Y, por ejemplo, estaba chequeando esta parte, por ejemplo, esta ecuación del caudal simulado. Hay una función max, tal vez a muchos no se les hace muy familiar todavía. Y, por ejemplo, les podría preguntar al ingeniero, una pregunta que sí vi que hizo así de forma súper textual, fue, ¿por qué eso es esta función max en esta parte? ¿Por qué haces la comparación entre este resultado, que es la precipitación estándole la evapotranspiración real y el número cero? Por ejemplo, esa pregunta sí suele entrar de este temita. Entonces, es igual les voy a explicar de manera que se pueda entender y que ustedes también lo puedan explicar en sus propias palabras, si es que entra esa pregunta en su examen, ¿no? Pues como pueden ver, el documento ya está hecho, básicamente están calculados todos los modelos. Nuestro gráfico principal, creo que es este de acá. No, es de precipitación, nada que ver. Mm, a ver, a ver, a ver, a ver, hasta que termine de cargar bien el documento. No, creo que está graficado aquí. No, 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 no es tan grave, ¿no? Que no esté graficado. Entonces, como les digo, voy a explicarles cómo es que funciona este modelo y las posibles preguntas. Entonces, a ver, me han enviado un puntito al chat todos los que están aquí. Bueno, al final de la clase lo voy a recoger entonces estos puntitos ya. Entonces vuelvo a reiterar, envían un punto acá a las mensajes de llamadas y terminando la clase más noche me dicen estuve en la clase de Yoxi, no sé si se puede compartir este documento para que ya lo tengan, ¿no? Como les digo, tal vez si hubiera sido el examen virtual, sí entre este temita, porque en virtualidad tienen la posibilidad de usar un Excel, ¿no? Pero como lo más probable es que sea presencial, no creo que entre este temita, ¿no? Como les digo, se requiere de un algoritmo. Bueno, en caso de que entrara por alguna razón, igual les voy a enseñar un poco de cómo es que trabaja. Si es que entrara, no creo que sea tan grande, ¿no? Tal vez les dé unos 10 valorcitos base y luego tengan que completar otros 10. Pero no creo que les pida maximizar, porque maximizar con una calculadora les va a llevar una eternidad, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten estos modelos de evapotranspiración? O también llamados modelos PETPQ, ¿no? El modelo mensual que se presenta considera dos series de entrada, la evapotranspiración potencial y la precipitación, ambas representativas de la cuenca. La salida del modelo será compuesta por los caudales, caudal simulado y otra variable secundaria, el estado de humedad de la cuenca al final de cada periodo. La función de transformación modelo está compuesta por tres ecuaciones. ¿Qué significa todo esto? En este tipo de problemas donde haya que ajustar el modelo de evapotranspiración, necesitamos conocer como datos precipitación, evapotranspiración potencial y el caudal observado. Siempre les van a dar esos tres datos para trabajar, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante este factor de acá? Este, esto de la evapotranspiración. También les podría preguntar esto, el Inge, ¿no? ¿Qué es la evapotranspiración? Vamos a hacerlo así en dibujito, así en Paint súper rápido. Ahora vamos a simular que tenemos nuestro río, ¿no? Ganso, se perdió el botoncito, aquí está. Vamos a tener tenemos nuestro valle, nuestro río. Aquí está segmentos de tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando llueve? Sigue en verdecito. Entonces vamos a tener una lluvia y esto posiblemente empieza a crecer, ¿no? Esto aumenta un poco más así, hacia este lado, ¿no ves? Se va a ir ampliando un poco. Como que va a ir queriendo crecer la sección y la altura de nuestro perfil de río, tal vez, ¿no? Por así decirlo. Pero en la vida real, por ejemplo, hay más factores que intervienen dentro
la conservación de esta cantidad de agua, por ejemplo. Uno ya lo hemos visto bastante desde el tema de precipitación, deben acordarse del coeficiente de escurrimiento, ¿no? El coeficiente de escurrimiento va a ser la cantidad de agua que va a sobrarnos, ¿no? En la superficie y otra cantidad que se va a ir escurriendo por, por debajo. Uy, estos datos se pierden mucho. No sé por qué. A ver, vamos a cambiarle el pincel a ver si se queda más quieto. Entonces, habíamos visto esto del coeficiente de escurrimiento, ya lo han visto. Y acá, si se dan cuenta, el escurrimiento por el suelo no es la única forma en la que se va a ir perdiendo esta cantidad de agua. También existe algo que todos conocemos. Vamos a dibujarlo así, un medio círculo, ¿no? El sol, la energía solar, ¿no? ¿Qué es lo que va a provocar el sol? Va a provocar que cierta cantidad de de lo que tengamos acá acumulado en lo que va a ser parte de nuestra cuenca se vaya a evaporar. Entonces se va a ir evaporando. Se dan cuenta, no es difícil de comprendernos, simplemente estamos un poco la imaginación. Esto creo que desde kinder nos enseñaba, ¿no? Que el sol calienta el agua y esta se evapora. Eso es lo que pasa. Entonces la evapotranspiración se basa en, en estas condiciones, ¿no? Se refiere a esto, básicamente, a la cantidad de agua, a la lámina de agua que vamos a ir perdiendo debido a, por ejemplo, la energía solar. Eso es, chicos. Entonces, en este modelo de evapotranspiración, ya tomamos en cuenta, además de la precipitación y otros datos que hemos recogido, la evaporación que va a existir en nuestra cuenca, en la superficie de nuestra cuenca. Nos van a dar de datos siempre la evaporación potencial en milímetros. Y si se dan cuenta, está por meses, todo está por meses, ¿no? Por eso también es un modelito mensual. Caudales observables igual está por meses. ¿Qué más? ¿Qué más? A esta evapotranspiración potencial hay que hacerle algunas pequeñas correcciones antes de entrar a trabajar con el modelo, ¿no? Hay unas ecuaciones que nos van a ayudar a básicamente modelar el modelo de nuestra cuenca, ¿no? Para poder simular caudales futuros, por ejemplo. Entonces tenemos el ETR, que significa la evapotranspiración real en el mes T, es igual a que A1 menos función exponencial de menos A1 por el almacenamiento inicial de agua que existía en el subsuelo, multiplicado por la evapotranspiración potencial en el mes T. Entonces vamos a tener una evapotranspiración real que está en función de la evapotranspiración potencial, el almacenamiento inicial y un coeficiente o parámetro inicial A. ¿Ya? ¿Por qué hacemos esta corrección? Podría preguntarles también eso en el examen de forma teórica, ¿no? Como saben, como les he indicado, por ejemplo, estas medidas, ¿qué es lo que se hace, por ejemplo, para calcular estas pérdidas de agua? Lo más sencillo sería, por ejemplo, si tuviéramos una cubeta de agua, vamos a dibujar. Por lógica, por ejemplo, ¿qué es lo que haríamos nosotros, los simples mortales? Que estamos en nuestras casas y queremos saber, no sé, cuánto se ha evaporado en un día, por ejemplo. Entonces tenemos una cubeta de agua, ¿no? Que está expuesta al sol, por ejemplo, digamos. Entonces aquí está el nivel de agua y ha pasado, yo qué sé, un día. Entonces vamos a meter tal vez una regla y resulta que nuestra regla va a medir hasta acá simplemente. Todo esto que está con ojito es mi reglita, ¿no? Entonces la diferencia entre la altura inicial que teníamos en nuestro tanquecito de agua, nuestra cubeta de agua,
Lo que se ha evaporado va a ser la altura que se ha evaporado, la lámina que se ha evaporado va a ser la diferencia de esta altura inicial, menos esta medida que estamos encontrando, ¿no? O bueno, con la regla creo que sería más directo, ¿no? Esta pequeña altura que se va a perder en un día, por ejemplo, va a ser esa pérdida total, esa pérdida que hayamos tenido. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, esto es un modelo mensual, entonces el dato que nos dan de aquí, ¿dónde estamos? Los datos que nos dan acá es por todo el mes. Por ejemplo, el mes de enero tiene 31 días. Entonces, va a ir variando mucho esto también respecto a las estaciones del año, por ejemplo, ¿no? En enero puede que una semana esté regularmente soleada, entonces va a evaporar con cierta potencia, con cierta energía. Y la siguiente semana, la segunda semana de enero, puede que haga más sol, entonces ahí se va a evaporar con más energía todavía, ¿no? Se va a ir evaporando, se va a ir perdiendo más agua, ¿no? Eso podemos verlo a simple vista. En cambio, por la semana final de enero, por ejemplo, puede que no se haya evaporado casi nada, porque, no sé, por ahí estaba nublado o por ahí ha empezado a llover otra vez, ¿no? Entonces, esta evapotranspiración potencial va a ir variando bastante. Además que en su mismo nombre nos indica que es potencial. Por esa misma razón se usa la función XP o exponente. Por cierto, todo esto de acá, que ven acá, está directamente, a primera vista pueden notar que está typeada, programada para usar en Excel, ¿no? O tal vez puedan meterlo en algún lenguaje que sepa manejar, como el Delphi, en MATLAB, en Python, yo qué sé, ¿no? Pero esto, por ejemplo, está directamente, yo lo relaciono así a simple vista con el Excel. Entonces, por eso se hace esta primera corrección, por así decirlo, de la evapotranspiración real. Hay que someterla a esta expresión y vamos a encontrar la evapotranspiración real en base a los datos de evapotranspiración potencial que nos dan de datos, ¿no? Luego, el caudal simulado del mes T va a ser igual a qué? A otro parámetro A2 multiplicado por el almacenamiento del mes anterior más un tercer parámetro multiplicado por la función max de eh, precipitación total que en el mes T, bueno, sería precipitación del mes T, no precipitación total, menos la evapotranspiración, o sí, evapotranspiración de real que hemos calculado anteriormente. Este punto y coma ya les voy a indicar qué significa y hay que comparar esto con cero. ¿Qué es lo que hace esta función max? La función max en el Excel, posiblemente muchos ya la conozcan, otros tal vez no. Simplemente lo que hace es elegir al valor máximo entre estas dos comparaciones, en este caso este valor, cito, y el cero. Ahora, ustedes me preguntarán por qué se hace toda esta corrección. Bueno, ¿por qué se usa esta función? Esta podría ser igual otra pregunta. Creo que sí, aquí alguna vez preguntó esto, ingeniero. ¿Por qué elegimos, por qué entra en la ecuación esta función max? ¿Qué representa? ¿Qué es lo que indica? Si se dan cuenta, vamos a tener una precipitación en el mes T y le vamos a restar la evapotranspiración real, que es la que hemos calculado anteriormente. Entonces, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, la precipitación que tengo acumulada en láminas de agua eh, es, digamos, de 14 milímetros, ¿ya? Estamos suponiendo nomás. Hoy estas alergias están terribles, no me están dejando hablar fluidamente, creo.
Entonces tenemos esta lámina de agua de precipitación acumulada. ¿Y qué tal si nuestra evapotranspiración fuera, lo vamos a pintar celestito sobre eso mismo, de 20, más bien 20 milímetros? ¿Qué pasaría si nos hubiera pasado esto? Vamos a suponer que la evapotranspiración es esta nubecita que estoy pintando celeste, así como aerosol. Y vamos a decir que es de 20. Muchos tal vez se dan cuenta qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos una lámina acumulada de precipitación en ese mes de 14 milímetros. Pero la evapotranspiración real resulta que va a decir 20 milímetros. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una diferencia negativa de 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En la vida real lo que pasa es lo siguiente. De estos 14 milímetros que teníamos acumulados, ¿verdad? Esos son los 14. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice que se evapora 20 milímetros. Entonces va a llegar un punto en el mes en el que se ha evaporado los 14 totalmente, ¿no? Llega y se evapora por completo los 14 milímetros. Entonces, vamos a dibujarle con un pastito más, por así decirlo. Vamos a suponer que esta es la superficie. Uy, esta es la superficie, ¿sí, no? Entonces, este es nuestro suelo, ¿no? La superficie. Entonces, ¿qué va a pasar después de evaporarse los 14 milímetros? Simplemente la superficie va a quedar así, ¿no? Vamos a ¿se dan cuenta? La superficie va a quedar así, vacía. Porque, ¿qué va a pasar? Ya no hay nada más que evaporar, porque ya se acabó todo, ¿no? En los 14 milímetros. Nuestros 14 milímetros que teníamos acumulados en ese mes se han evaporado por completo. No han llegado a completar los 20 milímetros. Entonces, nuestra reserva se va a quedar así vacía, ¿verdad? Si se queda vacía, esto se va a quedar, si se dan cuenta, si imaginamos un poco, esto va a estar seco, ya no hay nada más que evaporar y por ende estos 14 ya no existen y no pueden ser negativos, si se dan cuenta, ¿no? No podemos tener una deuda de menos 6 milímetros. Si no tomáramos en cuenta esta función max, igual la ecuación va a seguir funcionando. ¿Por qué? Asumiendo ese ejemplo, por ejemplo, suena redundante, ¿no? Si ignoramos esta función max, va a trabajar con el valor negativo que nos va a salir acá. Digamos que la presentación vuelve a literar a 14 y nuestra evapotranspiración sale a 16, 20. Vamos a tener una deuda negativa de menos 6 milímetros. Que sobra. Entonces, este A3 va a multiplicarse con este valor negativo. Esto que está sumando, en vez de sumar, va a restar. Y el algoritmo va a seguir funcionando, ¿no? Funciona con normalidad. Sin embargo, conceptualmente eso está muy mal. Por eso es que se añade esta función max. Si este valor, la evapotranspiración real resulta más grande que la precipitación acumulada que tenemos en ese mes, va a salir un número negativo. Entonces, este negativo se va a comparar con el número cero. ¿Cuál es el máximo entre un negativo y el cero? El algoritmo va a designar al cero como el máximo. Y directamente este A3 se va a multiplicar por cero. Eso es lo que pasa en el modelo. Entonces, esa es la importancia de esta función max en este modelo de PTPQ. Entonces, ya saben, esto si es que le sale negativo, es como si estuviéramos teniendo una deuda de acumulación de precipitación, y lo cual en la vida real es falso. Termina de evaporarse nuestra lámina y ahí acaba toda la evaporación, ¿no? No hay nada más que evaporar, entonces se queda en cero. Por eso es que se introduce esta función max, es importante para el modelo. Eso igual les podría preguntar teóricamente. ¿Qué es lo que pasa en el otro caso? Si se dan cuenta, es más lógico todavía. Digamos que nuestra precipitación es más grande. Tenemos acumulado una precipitación de, digamos, 30.
30 milímetros. Si la evapotranspiración real, le vamos a poner evapotranspiración real, nos sale, por ejemplo, simplemente 15 milímetros, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente esta lámina se va a reducir un poco. Bueno, se va a reducir hasta la mitad, ¿no? Es 30. Entonces se va a evaporar 15 milímetros. Uy, me falta una M. Entonces de estos 30 inicial que teníamos, nos va a quedar simplemente... Uy, se está yendo muy checo. Entonces vamos a tener simplemente 15 milímetros. Esos 15 milímetros van a ser positivos, ¿no? Porque la ecuación, el algoritmo nos dice que hay que estar esta precipitación acumulada en láminas de agua. 30 menos la evapotranspiración real. 30 menos 15 es 15 positivo. Y es verdad, ¿no? Nos va a sobrar 15 milímetros de lámina de agua. Entonces, si este resultado nos da positivo, este algoritmo de Max va a elegir a este valor, no al cero, ¿no? Porque todavía tenemos láminas de agua sobre la que va a trabajar. Entonces, esa es la función de esta funcioncita Max que tenemos en el Excel, por ejemplo. Esos muchachos. Un ratito, a ver. Más que más, listo, ya hemos visto algunas de las preguntas posibles que les podría meter el ingeniero, entonces ya saben para qué es esta función max, cómo interpretar esto en la vida real, también ya les expliqué, ¿no? Entonces, esto no puede ser negativo debido a que tenemos una lámina inferior a la evapotranspiración, simplemente se va a evaporar hasta donde pueda y se queda en cero, ¿no? Ya no hay nada más lámina que evaporar de agua. Listo. La tercera ecuación es para hallar el almacenamiento de agua para determinado periodo, ¿no? En este caso de meses, ¿no? Entonces, el almacenamiento de este mes, de el mes actual, va a ser igual al almacenamiento del mes anterior, más la precipitación de ese mes, menos el caudal simulado, menos la evapotranspiración real, son las pérdidas que vamos a tener en el modelo. Entonces, todo esto ya lo hemos visto aquí abajo, ¿verdad? Todos sus nombrecitos. Si se dan cuenta, este es un algoritmo, es un método iterativo, porque hay que hacer un proceso repetitivo, ¿no? Este T-1 les debe ser familiar de métodos numéricos. Entonces, eso es lo que es el método en sí, ¿no? A grandes rasgos son igual a un método iterativo. Entonces, ¿cuáles son nuestros parámetros de modelo? Son A1, A2, A3 y un valor es inicial. Este valor de almacenamiento inicial pueden darles sin el problema o pueden ustedes ponerse un valor así súper aleatorio. Ese valorcito para empezar la iteración podría estar entre 200 y 300, 400 milímetros. Ahorita vamos a ver en el modelo, por ejemplo, ¿no? Siempre les dan este dato que deberían, este del almacenamiento inicial, deberían darles, pero muchas veces no nos dan, ¿verdad? Luego tenemos los parámetros, ¿no? A1, A2 y A3 son los parámetros. El tiempo es todo el tiempo que trabajamos este modelito es de un mes, ¿no? Vamos a la estimación de parámetros. Los 4 parámetros del modelo deberán ser estimados mediante la aplicación de algún algoritmo de optimización. En el presente trabajo se lo hará por ensayador, para eso se utiliza series concurrentes de entradas y salidas. La función a ser minimizada es la siguiente. CCR ya la conocen bastante, ya lo hemos visto anteriormente, es la sumatoria del cuadrado de los residuos. ¿Los residuos de qué? De los caudales simulados menos los caudales observados, elevados al cuadrado. Entonces, esta sumatoria de errores, cuando sea mínima, representa que, ¿cómo les puedo decir?
tiene que haber cierta relación entre el caudal que vamos a ir simulando y el caudal que tenemos observado como dato. Aquí abajo está, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Puesto que las ecuaciones del modelo son no lineales, no es posible aplicar un método estadístico como la regresión para la estimación de los valores óptimos de los parámetros. En el caso del modelo aquí representado, se puede proceder a la estimación de comparar errores resultantes para grupos de valores de los parámetros, ¿no? Y un montón de cosas más, recomendaciones, ¿no? ¿Qué es lo que representa esta grandes datos? También podría preguntarles esto, ¿no? ¿Por qué no se puede aplicar en un modelo mensual de evapotranspiración una regresión lineal, por ejemplo, ¿no? Un método estadístico? Simplemente porque las ecuaciones estas de acá no son lineales. ¿Cuál es la parte no lineal? Es esta parte de acá es la que la convierte en no lineal. ¿Se recuerdan? La función xp o exponencial es el valor del número neperiano, que es el valorcito de e, ¿no? Se deben acordar ese número. Entonces, esto va a ser una función de e elevada a toda esta expresión. Por lo tanto, no se puede trabajar mediante una regresión lineal, ¿no? Es necesario entonces, una de las formas es ah, optimizando y minimizando esta función de las sumatorias cuadrados de los usuarios para que nuestro caudal sea lo mejor estimado posible. Ahora sí vamos a trabajar todo lo que hemos visto ahorita en el Excel. Entonces acá, ¿qué es lo que he hecho? He llevado el área de kilómetros cuadrados a metros cuadrados. Aquí están mis valorcitos. Y aquí me da, por ejemplo, yo un valor esencial de 300, súper al azar. ¿Qué más? Yo quería tener un modelo bastante preciso, se trata de el número de meses, el número de días de cada mes, ya van a ver para qué servía este dato de los días. Entonces, este es un modelito un poco más preciso debido a esto, ¿no? Aquí teníamos los datos de evapotranspiración potencial y la precipitación de estos 2 años para cada mes. Y sí, creo que son los mismos datos, a ver. Precipitación, evapotranspiración, caudal. Sí, creo que son los mismos. ¿Ya qué es lo que sucede? Todos estos son datos. El caudal observado igual es dato, en mi caso. A ver, ¿dónde estoy? No son los chicos, no les voy a hacer preguntas. A ver, solo quería silenciar el micrófono. Entonces les decía que está por acaso los datos que vamos a ir introduciendo, ¿verdad? Luego, aquí ya tenemos la por transpiración real. Aquí pueden ver que está la ecuación ya programada. Uno menos exponente de negativo del este primer parámetro multiplicado por el almacenamiento de agua anterior. En este caso lo sacamos con 300. Multiplicado por, ¿qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente elemento? ¿Qué nos está faltando acá? Por la evapotranspiración potencial, ¿no? Que es un dato de entrada. Se dan cuenta que ya está todo el algoritmo programado. Eh, Luego tenemos el caudal simulado, que entra ya como, ¿dónde está? Está igual, sí. Acá está, por ejemplo, la evapotranspiración real que habíamos calculado previamente. Aquí está el almacenamiento de agua, igual previamente calculado. Y no me equivocaba, la evapotranspiración real está entrando acá, ¿no? Lo que les decía, la función max, que va a elegir el máximo entre el 0 y este valor que está acá, a la izquierda. Va a ser la diferencia entre la precipitación menos la evapotranspiración real. ¿Qué más entra en esta ecuación? Los parámetros, ¿no? A3, A3 y A2, ¿no?
Caudal simulado. Almacenamiento de agua, caudal observado en litros segundos. Acá había que llevar este caudal observado a simplemente milímetros. Milímetros segundos, si no me equivoco, es la medida de esto. Aquí se lo puse milímetros. Entonces, con estos datos de entrada, obteníamos eso, ¿no? Creo que tiene otro nombrecito, esto es el caudal. ¿Qué le dicen? Caudal unitario, creo. No me acuerdo muy bien ahorita su nombrecito, ¿no? A ver, entonces entrábamos como datos caudal observado, multiplicado por 24 horas, 3600 y el días, número de días, ¿no? De este mes en específico. Entonces teníamos ese caudal observado en litros segundo y dividido entre el área total de nuestra cuenca. De esa forma obteníamos este caudal observado, ¿no? Para eso servía esto de los días de cada mes, para tener un poquito más de precisión tal vez, ¿no? Para que nuestro modelo sea aún más fino todavía. ¿Qué más nos falta? A ver. Ujú. Caudal observado, litros, 24 horas, 3600 segundos y 31 días. ¿Por qué llevamos este caudal observado a milímetros? Porque aquí el caudal simulado nos va a entregar igual datos en milímetros. ¿Qué más? Mm, Además que se hace esta multiplicación por los números de días, porque este es el caudal para todo el mes, ¿no? Es el caudal total para todo el mes. Luego el ESOR, lo que nos va a ayudar a afinar nuestro modelito. Es nada más y nada menos que la diferencia entre el caudal observado y el caudal simulado, ¿no? En este caso, caudal simulado menos el caudal observado. Esto es un poco indiferente debido a que estos errores o residuos hay que elevarlos al cuadrado. De esa forma, todos los valorcitos, si dan cuenta, se vuelven positivos. Entonces, obtenemos eso. Y luego, aquí está anotado en este extremo, el CCR, que es la sumatoria de el cuadrado de los residuos, ¿no? Pueden ver que es la suma de de toda esta columna, ¿no? La sumatoria de los errores, los residuos al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el modelo? Por ejemplo, ¿qué pasa si esto lo pongo 0.5 y esto 0.3? Cambia, ¿no? Bastante. Si dan cuenta, mi sumatoria de errores ha crecido tremendamente, mucho, ¿no? Entonces la gráfica igual va a cambiar. ¿Cómo afecta esto la gráfica? ¿Qué pasa acá? Creo que me he ido muy al extremo, ¿no? Había algo especial en esto de caudal simulado y caudal observado. A ver. Entonces se dan cuenta, el tesoro ha crecido bastante al jugar con estos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que nuestro modelo sea lo más cercano al observado? Entonces vamos a datos y le aplicamos Solver. Está como el objetivo ser minimizar, de las reglas de variables, ¿cuáles son? A ver, las reglas variables van a ser ya las descripciones. Estos valores, por si acaso, siempre son positivos y están entre 0 y 1. Eso igual creo que es importante destacar para que no se cometan errores, ¿no? Estos valores no pueden ser negativos, siempre entre 0 y 1. Tampoco pueden ser más grandes que la unidad. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? No va de vuelta el mínimo. Qué raro. A ver, ¿qué más hemos movido? Este no era el mínimo, a ver, este era el mínimo objetivo.
Cambiando la celda de variables. Ahora le voy a eliminar las restricciones. Esto al eliminar. Valor mínimo, sí. Cambiando las celdas de variables, a ver. No me está gustando nada. ¿Qué está pasando? Valor mínimo, máximo, ya. Sujetas restricciones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No es porque está en esto. No, mínimo. A ver, las variables. Algo está pasando. Creo que es un problema con el paquete computacional. ¿Por qué está todo dentro? A ver, a ver, a ver. Vamos a volver a abrir esto. A guardar. Ok. La hidrología. Y aquí está. Lo vamos a dejar así nomás. Tal vez es un problema con la licencia que tengo de mi Excel. Algo está pasando. No está funcionando el server como debería. Pero se dan cuenta, esto ya estaba resuelto hace bastante tiempo. Tal vez es el detalle. Entonces, este es el error mínimo, ¿no? Que se puede obtener al aplicarle un solver nuestro, a nuestro modelo. Y se dan cuenta, los valores son bastante pequeñitos, ¿no? Súper pequeños. Ahora vamos a ver cómo estaba establecido el solver. Datos, solver. El objetivo es este, sigue bien. ¿Qué es dar? Ya, pero eso es, sí, es creo un error del paquete. Entonces el objetivo es con estos parámetros ir jugando y que se minimice esta cantidad de errores al cuadrado, ¿no? Cuando esto suceda, vamos a tener lo siguiente. Gráficamente lo podemos expresar igual. Aquí tenemos un gráfico de caudal simulado versus caudal observado. Aquí está la leyenda, el caudal simulado es el azul y el caudal observado es todo lo que está con naranja. Se dan cuenta, al optimizar lo mejor posible eh, nuestro modelo, que sea lo más cercano, que tenga la menor cantidad de errores, lo que sucede es que estos dos gráficos, estas dos líneas, van lo más pegado posible, ¿no? Uno del otro. Intentan apegarse. Aquí hay una pequeña distancia, pero no se puede corregir más allá, lamentablemente. ¿Qué más está? A ver. Y esto es debido a que también está especificada acá. ¿Dónde está el gráfico de los sensores? A ver, a ver, a ver. Aquí, ¿no? Esta tabla de esto es un gráfico de errores. Y justamente vemos que coincide, ¿no? Este pico grande de acá. Y acá tenemos otro al final también, ¿no? Son los errores más grandes al cuadrado que tenemos acumulado. Bueno, estos no son errores al cuadrado, ¿no? Simplemente son los errores, los residuos entre el modelo que estamos produciendo y lo real observado. Este pico coincide justamente con este pequeño desapego que hay acá, ¿no? Coincide con eso. Y acá también, ¿se acuerdan, no? Que aquí al final hay un pico igual, esto de los errores. Entonces, aquí también no llega a pegarse por completo, ¿no? Lo ideal sería que ambas, el caudal simulado y observado, estén bien pegaditos. Pero el algoritmo de Excel las de resolver
lo más óptimo que nos da es este valor de acá, ¿no? De aquí ya no se puede deducir mucho más. Entonces, este pequeño desapego que hay acá y esto de acá y esto de acá es debido a esa acumulación de errores. Es debido a eso, muchachos. Lo ideal es que estos estén lo más juntos posible en todos los tramos. ¿Qué más tenemos? Una vez que se ha desarrollado todo esto, que la función es óptima, la sumatoria de los errores adecuado, se procede directamente a lo que haces acá es ya algo que conocen, jalamos los valores. Estos son ya valores conocidos. Sí, creo que nos daba el problema también, ¿no? A ver. Sí, ¿no? Son valores que nos da el problema, ya conocidos. Entonces, podemos simular caudales y para, pues, se dan cuenta, aquí está el almacenamiento. Lo que nos interesa son más que todos estos dos, ¿no? El almacenamiento de agua y el caudal simulado. Estos dos de acá. Entonces jalamos y vamos a producir esos valorcitos. Son simulados simplemente, ¿no? Pues nos falta explicar de esta gráfica. A ver. eh, eh, esta es de la evapotranspiración potencial y lateral. Igual, lo ideal sería que esta gráfica, esta línea que está con naranja aquí en la parte inferior, estuviera un poquito más elevada, ¿no? Pero como es un problema de tipo, ¿cómo les puedo decir? Académico, no hay esa división que no hay esa división minuciosa que se hace, ¿no? En un proyecto generalmente esto les va a salir igual. Casi cercano es la comparación de la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real. ¿Qué más? Las gráficas, los demás simplemente son simplemente gráficas de muestra, ¿no? Lo más importante considero yo que es acá el caudal simulado y el caudal observado. Luego, si quisieran hacer una gráfica de los caudales solamente simulados, ya saben, se van a la parte de insertar un gráfico y todo lo que está con caudales simulados. Eso es, muchachos. Esto es el modelo de evapotranspiración mensual. ¿Qué más falta por explicarles? Eso sería. Creo que sí, ¿no? Entonces, eso es en esencia. Como les digo, nunca he visto que entre esto a los exámenes. Tal vez de forma teórica, así como les indicaba Brandon. Entonces, esas son las posibles preguntas, las que les fui mencionando a lo largo de este día, de esta clase, más bien dicho. Y eso podría preguntarles, ¿no? ¿Por qué se usa la función max? ¿Qué se presenta en la vida real? ¿Qué se presenta cada parámetro? ¿Cómo se me hace se hace una mejor estimación? ¿Cómo se procede a una estimación más precisa, etcétera, ¿no? Pero así un ejercicio como tal, difícilmente les va a meter. Generalmente al segundo parcial entra tránsitos. Siempre he visto que entra tránsito. Entonces, yo les recomiendo que practiquen más que todo esto del tema del tránsito de avenidas, ¿no? Porque es lo que es un clásico. Yo sepa siempre, pero siempre todos los años entra tránsito de avenidas, ¿no? Entonces es lo principal que tendrán que estudiar. Luego otro temita que siempre suele entrar a los exámenes es el tema de curvas IDF. El hidrograma unitario y el modelo de evapotranspiración generalmente no, porque son temas que solamente el ingeniero lleva, por ejemplo, si aún tiene tiempo en su cronograma. Es que todavía no le aplica mucho el tiempo. Por ejemplo, el semestre pasado para nada se llevó el tema de hidrograma unitario ni modelos de evapotranspiración. En mi semestre, por ejemplo, cuando era estudiante, igual solo llegamos a ver un poquito de la introducción de hidrogramas, ¿no? No llegamos a ver problemas como tal y un montón de cositas.
Entonces, lo esencial es que estudien curvas IDF y tránsito de avenidas, pero igual estudien la parte teórica, por lo menos, el tema de evapotranspiración y de hidrogramas. Hidrogramas tal vez entre al final. Y bueno, como les decía, Brando se va a encargar de toda esa parte. También les mandó un link que el video está súper completo, igual yo lo voy a chequear, si es que tienen algunas dudas, tal vez, como el temita de hidrograma. Y de todas formas, Brando les va a dar una clase presencial y eh, comentaron que Brando se luce bastante con el tema del hidrograma unitario, es como que su máximo fuerte, por así decirlo, ¿no? Es el tema que más le gusta. Entonces, les va a dar una buena explicación, ¿no? Eh, Bien, muchachos. Entonces, espero que haya quedado claro. Vuelvo a reiterar, creo que ya mandó todo su puntito, ¿no? Si alguien no ha mandado, todavía tiene tiempo de enviar hasta, les daremos un par de minutos más. Envíen un puntito a estos mensajes de la llamada y pues me envía un mensaje eh, terminando la clase, estuve en la clase auxiliar y les voy a mandar este, este Excel ya programado para que puedan ir viéndolo, se familiaricen. Posiblemente les sirva en algún momento también en alguna materia. Este es un modelo bastante, ¿cómo les puedo decir? Ya tiene su tipito de antigüedad, pero sigue siendo un modelo bastante útil. Porque hoy en día los modelos son bien precisos, toman en cuenta otros aspectos, no solamente la evapotranspiración, toman en cuenta un montón de parámetros más, ¿no? Esos parámetros, entonces, lo modelan de mejor forma nuestros modelitos hidrológicos y, por ejemplo, los modelos EXAS, ¿cuáles más hay? El SWAP, por ejemplo, que se maneja en geomática temas de geomática, son modelos que son más precisos, ¿no? Que toman en cuenta más aspectos. Pero para entender estos modelos, si logra entender estos modelitos más sencillos, es simple, ¿no? Hoy en día casi todo lo hace la computadora, pero igual ustedes tienen que entender los datos de entrada. Listo, ya pasaron los 2 minutitos, entonces todos ustedes me envían un mensaje al WhatsApp y yo les voy a mandar este documentito ya, para que lo tengan, lo vean, lo repasen tal vez, si es que a alguien le interesa o ya saben, no siempre sirve tener estos documentos. Por ahí no se pasa algo y el examen final fuera virtual, uy, vas acabando la batería. Y les mete este temita, entonces ya van a tener con qué defenderse, ¿no? Básicamente. Bien, muchachos. Eso sería por mí, por el día de hoy. Vamos a ver si es que tomamos una clase extra tal vez para antes del examen. Vamos a ver si tal vez sí, tal vez no, no sé, depende. Pero como les reitero, desde el primer día siempre hemos hecho problemas, ejercicios que suelen traer exámenes, ¿no? Exámenes pasados. Generalmente eso suelo resolver en las clases. Y las explicaciones igual se basan en eso. Y esto, muchachos, eso sería por parte de mí hoy. Si es que no sé si van a pasar comprando más tarde. Si es que yo, sí hubiera sido interesante que pasa, si es que tienen dudas.